Tudo certo, Raimundo? Já está aparecendo a tela lá no YouTube. Só um instante. Já está sendo transmitido? Bueno, ya estamos por aquí conectados y conectadas en nuestro tercer conversatorio permanente del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria. Hoy vamos a tener una conversa que esperamos sea muy sabrosa y muy amena en términos de poder compartir los conocimientos, saberes, experiencias de todas las personas que nos encontramos acá, personas de diferentes países de Latinoamérica. Le damos la bienvenida a quienes se van conectando. Recuerden irnos dejando a través del chat sus mensajes, sus preguntas, bueno, lo que va también motivando en ustedes esta conversación. Tendremos un espacio justamente para poder poner también en esta conversación esas intervenciones que ustedes van haciendo en el chat a través del canal de YouTube. Y bueno, quiero entonces darle también la bienvenida a mis compañeros y compañeras de Cultura Viva Comunitaria de Latinoamérica que hoy se unen a esta conversación del Círculo de Comunicaciones y el Círculo de Políticas Públicas de Base Comunitaria. Quiero darle en este momento la palabra a nuestra compañera Belén Palacios del grupo impulsor del Congreso Latinoamericano que tendremos en México el próximo año. Belén, bienvenida a esta conversa, queremos escucharte, que nos cuentes cuál es el propósito de estos conversatorios permanentes y cómo están contribuyendo a eso que tenemos pensado en el Congreso de México. Bienvenida. Belén, ¿estás por ahí? Hola, hola, no sé si ¿me escuchan bien? Súper bien, Belén, te escuchamos muy bien. Te escuchamos y te vemos muy bien. Bueno, muchas gracias. No quiero tomar mucho tiempo de esta actividad. Les doy la bienvenida a todos quienes nos están escuchando en los diferentes territorios a lo largo y ancho de la Villa Ala. Quiero comentarles que este conversatorio se hizo con el esfuerzo de la articulación de algunos compañeros y compañeras del Círculo de Comunicaciones, de la Comisión de Comunicación Continental del Movimiento, del Círculo de Políticas Públicas de Base Comunitaria del Movimiento. Agradecerles a todos y a todas quienes han trabajado, han participado, ¿no? También en las sesiones preparatorias de esta conversa. Este conversatorio tiene un objetivo general, que es poder vincular estas dos prácticas, ¿no? Estas dos temáticas, y poder reflexionar juntos y juntas a través de las experiencias valiosas de los compañeros, de las compañeras, cómo se puede, ¿no? Desde la comunicación, fortalecer estos procesos de incidencia política, cómo también las políticas públicas comunitarias necesitan de la comunicación, cómo estos dos temas se interrelacionan de diferentes maneras, y será muy importante conocer desde las propias prácticas culturales, desde las organizaciones de base, las radios comunitarias que hoy nos acompañan, las compañeras y compañeros que han participado en procesos de incidencia política, qué piensan al respecto. Así que, bueno, esta es una introducción. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas, y vamos a conocer estas valiosas experiencias. Un abrazo desde Argentina, de Córdoba, pero soy parte del Grupo Impulsor de México y los esperamos también en Cherán, Michoacán, el próximo año en abril. Les mando un saludo también de nuestra parte y de parte de todos los compañeros y compañeras del Grupo Impulsor. Así que, bueno, los esperamos pronto por México. Belén, muchas gracias por esa introducción a esta conversa y a quienes se van conectando. Recuerden que a través del chat de YouTube nos pueden dejar sus preguntas y sus percepciones y reflexiones sobre lo que acabamos conversando.
Estamos en el tercer conversatorio permanente de cultura viva comunitaria, que hemos decidido nombrarlo Saberes Comunitarios, Comunicación y Políticas Públicas. En esta conversación vamos a tratar el tema de los procesos de incidencia de las organizaciones comunitarias en eso que llamamos las políticas culturales de base comunitaria, como estas, digamos que las políticas son estrategias que requieren como una acción comunicativa fuerte y permanente que permita visibilizar las necesidades de las comunidades y sus propuestas para los programas gubernamentales en los diferentes países de nuestra Latinoamérica. Por eso hoy el Círculo de Comunicaciones y el Círculo de Políticas tiene como propósito que pensemos de manera colectiva estrategias comunicativas y de incidencia de todo el movimiento de cultura viva comunitaria en el continente para que logremos que estas políticas culturales nos permitan construir un conocimiento útil para la acción de las organizaciones en los territorios y en los diferentes países de Latinoamérica. En esta conversación pues tendremos personas con mucha experiencia y saber comunitario, entonces quiero también presentarlas, darle la voz a ustedes, para que se presenten. Tenemos por aquí a Sael, a Patricia y a César. Entonces, compas, quiero darles a ustedes rápidamente para que se presenten, nos digan su nombre y de qué país vienen y nos van a estar compartiendo hoy estas experiencias y estos saberes comunitarios en clave de la comunicación y las políticas de base comunitaria. Patricia, pequeña. Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos, nosotros aquí también estamos de noche. Soy Patricia Requena, importante, un mini, no voy a dar el currículum, pero decir que ya soy antigua en el movimiento. Estoy desde el año 2013, que fui al primer congreso en Bolivia y me enamoré de esta posibilidad de un hacer colectivo, conjunto, con una fuerza que desde aquí, del lado de la cordillera, de por atrás, no sospechábamos. He estado desde ese mismo tiempo, desde mayo del 2013, generando, trabajando, pujando, discutiendo mucho en la red chilena de cultura viva comunitaria. Hoy día hay otras redes en Chile, pero esta es como a la que yo pertenezco, con varios compañeros que ojalá puedan estar mirando quizás. Y estamos en un proceso bien importante. Nosotros cumplimos 10 años y hemos hecho incidencia, qué sé yo, vamos a contarlo un poquito, pero también decir que soy teatrera, ya es la teatro en derechos humanos, ese es mi ámbito fundamental, y he estado en algunos cargos fundamentalmente de gestión de municipios relacionada a cultura, y bueno, aquí estamos para compartir la experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tricia. Sael, nuestro compa de México. Una presentación así rápida para que entremos en esta primera ronda de preguntas. Hola, pues buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Sael Blanco Pulido. Yo soy del estado de Veracruz, en México. Yo soy músico. Tenemos un proceso que se llama el Colectivo Altepe, que tiene 18 años, y también tenemos un ratito ya en todo esto del movimiento latinoamericano de culturas vivas comunitarias. Y bueno, también nuestro trabajo nos ha llevado a estar haciendo trabajo con medios de comunicación. También soy parte del GEI y bueno, aquí estamos para compartir. Muchas gracias, compa. César, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes con todos. Buenas noches también. Bueno, estoy en la región Ancash, en el Perú. Es una tierra de montañas. Ahorita está ya lloviendo todavía ya. Y venimos trabajando en un barrio que se llama Chancayán, ¿no? En quechua significa un lugar de reposo para seguir caminando, Chancayán. Zona andina, y es un barrio que
Es un barrio que alberga a muchos habitantes migrantes de las provincias alejadas de Ancash. Ancash tiene 20 provincias y 161 distritos, ¿no? Entonces, Huaraz es la capital y en esta capital es lo que, en este barrio, es lo que hace 12 años venimos trabajando. Yo diría que soy un promotor, pero trabajando con valiosas personas, ¿no? En el caso de una arqueóloga, que es nuestra vicepresidenta, de Miguel Valverde, que es un artista plástico egresado de la Escuela de Bellas Artes, y con 2 chicos que vienen estudiando Ciencias de la Comunicación en nuestra Universidad Estatal Santiago Antúnez de Mayolo. Con ellos impulsamos este grupo, esta asociación, y trabajando con organizaciones sociales como aliados y también con voluntariados, ¿no? de esta tierra de Huaraz. Eso. Gracias, compa, Patri, Ailán. Buenas noches a todos los compañeros y compañeras. Mi nombre, es Patricia Ailán, soy de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Mi ciudad se encuentra ubicada, como lo dice el nombre, a la banda, al costado del río Dulce, nuestro Misquimayu. Estoy integrando un centro cultural que se llama La Telecita, que después les puedo contar quién es La Telecita y por qué le hemos elegido ese nombre a nuestro centro cultural. También con los jóvenes de nuestro centro tenemos una murga, que también se llama Murga La Telecita. Integro un grupo de teatro independiente que se llama Imagina. Soy docente de teatro en las escuelas secundarias y también dentro de la educación popular tengo talleres de teatro para la niñez, y a partir de este año, luego de la realización del segundo Congreso Federal y Plurinacional del Movimiento de la Cultura Viva Comunitaria, que se realizó en mi provincia, en Santiago del Estero, fui elegida como vocera nacional en la Mesa Nacional del Movimiento, junto a mis compañeros Nancy Coronel de la provincia de Corrientes y Leo Fernández de la provincia de La Rioja. O sea que somos 3 vocerías, tenemos un trabajo, un gran desafío, más por los momentos políticos actuales que vive nuestro país, pero siempre con nuestros compañeros lo hacemos más llevadero. Bueno, Patri, muchas gracias. Entonces, a nuestro público, acá tenemos a quienes estarán compartiendo esos saberes comunitarios en torno a la comunicación y las políticas públicas de base comunitaria. Mi nombre es Daniela, yo hago parte del colectivo Afroamerindia y de la plataforma Puente de Cultura Viva Comunitaria de Medellín y del Valle de Aburrá, y estaría acompañando la moderación de esta conversa, donde esperamos que se puedan tejer unas reflexiones bien importantes en términos de nuestra incidencia como movimiento en la construcción de las políticas culturales y las políticas públicas. Entonces quiero que empecemos con nuestra primera ronda de preguntas. La idea es que tengamos 5 minutos para responder por participante, y queremos recordarles también a las personas que están conectadas que pueden ir haciendo sus intervenciones a través del chat de nuestro canal de YouTube. Y bueno, vamos con esta primera pregunta que busca como motivar la reflexión inicial a todas nuestras personas participantes. Quiero preguntarles cuál es o cuál ha sido la importancia de las políticas públicas de base comunitaria en cada uno de esos países, cuál ha sido, digamos, esas razones y esas potencias que se han dado allí. Empecemos con Patricia, nuestra compañera de Chile. Patri, Requena. Bueno, para empezar, quería argumentar un poco la primera parte de la pregunta. ¿Por qué son importantes, creemos nosotros, como red chilena y como movimiento, las políticas culturales?
Bueno, en nuestra sociedad la cultura existe, se da en forma más o menos natural, pero nosotros tenemos en nuestra sociedad conviviendo distintos tipos de cultura. Tenemos una cultura que fundamentalmente se visibiliza o se expresa en los valores, en las formas de relacionarlos, que es una cultura que es fundamental para la convivencia social. Por otra parte está la cultura más material, todo lo que son, qué sé yo, y lo visualizamos a veces en los museos, los patrimonios, etcétera. Y en nuestra sociedad capitalista, fundamentalmente occidental, tenemos unos procesos de dominación, de colonización de la cultura, fundamentalmente que transmiten ideas, valores de una razón tecnoeconómica, podríamos decirlo, y que efectivamente van generando un respaldo y una cultura que en todos nuestros países estamos, bueno, Argentina, por ejemplo, hoy día, como la gente logra incluso aceptar y pedir a este nuevo gobernante y es parte de aquello, es parte del cambio cultural que se ha ido produciendo en la mentalidad de las personas a partir de, bueno, los medios de comunicación, etcétera. Y en ese sentido, y es importante decir que sí hay todo otro mundo cultural que son las culturas populares, las culturas comunitarias, las culturas de resistencia. Y en esa podríamos decirlo, muchos pensadores hablan de una disputa cultural, o sea, de dos grandes campos culturales que están ahí confrontados o visibilizados o invisibilizados, la cultura comunitaria. Entonces, ¿por qué son importantes para un Estado democrático, para un cambio, para una transformación social a la que se aspira en principio en nuestros países? Porque las políticas culturales deben realmente hoy día visibilizar a los invisibles que han sido todas las expresiones, los pueblos originarios, las culturas disidentes, etcétera, y es la cultura comunitaria. Y en ese trabajo el Estado y los gobiernos en su momento debieran tener un rol muy fundamental. En nuestro país hemos avanzado muy lentamente. Sí, hoy día tenemos, si bien no es una política, tenemos un programa de puntos de cultura que recién tiene 2 años. Después voy a comentar un poquito cómo se ha ido logrando la incidencia que hemos hecho, pero está muy incipiente, no podemos decir que todavía es política. Estamos muy temerosos por lo que puede pasar en las próximas elecciones, porque si bien está debilitado el programa hoy día, creemos nosotros como red, se puede debilitar mucho más con un gobierno de derecha. Así es que estamos ahí, creemos que es fundamental. Aquí las culturas tienen que realmente culturas comunitarias, poder potenciarse a través, con la acción del Estado. Son derechos culturales que tenemos que seguir ganando. Eso. Muchas gracias, Patri. Les recordamos también que, como nos están escuchando compañeros y compañeras de otros territorios de nuestra América, que intentemos darle como un poquito más de espacio en el ritmo de hablar para que podamos ir haciendo esa transición en los lenguajes. César, bienvenido tú también a esta conversa en esta primera ronda de preguntas. Queremos pues dirigirte a ti también esta pregunta: ¿cuál es la importancia de las políticas públicas de base comunitaria en tu país, en Perú? Antes que nada, creo que conviene contextualizar en qué momento estamos viviendo, y es de opinión pública tenemos 4, 5, 6 presidentes en estos últimos 4 años, ¿no? Y esto lo digo porque desde arriba, desde el Estado, cualquier política en educación, en salud, en agricultura, no tiene continuidad por el cambio de los gobiernos y cambio de los ministros. Entonces, la cultura no está ajeno a ello, ¿no? Y en estos 2 últimos años, con el gobierno que vivimos, sí es muy preocupante
el tema de la cultura y sobre todo también el tema de las comunicaciones, ¿no? Que eso vamos a hablar más adelante seguro, pero a nivel general, por las políticas públicas culturales, no tenemos referente desde arriba. Las políticas públicas, entonces, ¿qué hacen los gobiernos regionales? ¿Qué hacen los gobiernos provinciales, distritales, locales? ¿No? Si no tenemos referencia, no tenemos allí a un norte. Entonces, sin embargo, en el caso de Huaraz, los grupos que estamos trabajando, los grupos artístico-culturales, pues cada uno hace digamos, a su realidad, ¿no? Hay autoridades distritales, provinciales, que sí, algunos muestran interés. Entonces, si hay eso, las políticas también tenemos que implementarlas desde abajo, desde nosotros. Y para eso tenemos que organizarnos. Ahí nos falta todavía, ¿no? Entonces, en el caso de Huaraz, hay un creciente movida cultural en estos 6, 7 últimos años. Hay una movida cultural que no había, ¿no? Hay que recordar que Huaraz es la capital de una región donde hubo una empresa minera, Barrick Misquichilca, y hay una presencia minera de la compañía minera Antamina, la compañía minera Antamina más grande. Y lo digo esto porque esto nos ha cambiado también, ¿no? Hay dinero, y cómo a veces el dinero también nos aleja o nos acerca más al consumismo, y también y dejamos de apreciar el desarrollo humano, ¿no? No tanto en el ser, sino en el tener, ¿no? El crecimiento económico y el desarrollo humano. Entonces, nos hace falta organizarnos para nosotros también proponer en nuestro contexto regional, provincial, regional, y para que eso pueda llegar como política pública, pues, al gobierno, ¿no? Pero empecemos, y eso es lo que se está haciendo, por lo menos en una red que estamos implementando aquí en esta parte de nuestra región. Eso. César, muchas gracias, porque también en tu conversa, con esto que nos compartes, nos vas poniendo retos frente a cómo seguir incidiendo en las políticas y cómo empezamos a incidir en esas políticas gubernamentales. Bueno, le doy la palabra a Sael, de México. Hola, bueno, sí, yo escuchando la pregunta, hay muchas cosas que antes de pensar en políticas públicas de base comunitaria, creo que parte de esto es importante, como entender cómo está esa base, ¿no? Porque entendemos que cuando hablamos de este tipo de políticas, es una construcción que se hace con la gente que lo vive, con la gente que se ve afectada por esa situación. Y me parece que eso es lo que la hace diferente a otras, ¿no? Que no es algo que se busca que se construya desde arriba, ¿no? Es algo que la idea es que se construya desde abajo. Y entonces, cuando estamos hablando de pueblos originarios, cuando estamos hablando de pueblos de la diáspora africana, cuando estamos hablando de los barrios en las zonas urbanas, también estamos hablando de una base lastimada, que muchas veces las situaciones que se viven a diario pues no implican o no tienen como prioridad construir políticas públicas, ¿no? Porque pues muchas de ellas son las mismas que las tienen en esa misma situación. Entonces me parece que ahí sí sería importante un poco pensar como qué tanto alcance hay para hablar de políticas públicas de base comunitaria y qué tanto llega esa información y ese conocimiento a esas bases, ¿no? En primera, eso. Yo podría platicar aquí en México que, bueno, ahora estamos viviendo un
un gobierno que de alguna manera tiene como alguna aceptación, o mucha aceptación con la población. Me parece, yo soy de una, y bueno, la otra cosa es también todo este asunto de la centralización, y por eso digo que tanto llega a las bases, ¿no? Porque muchas veces, aunque sean y se hablen de organizaciones de base comunitaria, siempre es como centralizado en las capitales, ¿no? En las ciudades, ¿no? En español, ¿no? Y que son como cosas que pues luego, si estamos hablando de esa construcción vinculada, pues, no sé, yo podría decir que sí hay una labor y hay un trabajo sobre esto, pero que tiene que ver con esto, más allá que sea una política pública, un derecho que se pueda ir, que se ejecute, ¿no? Y entonces en eso sí podría hablar que en México hay muchas iniciativas que más allá de hablar de una política pública de base comunitaria, es la base este, solucionando ciertas eh, necesidades que el Estado no implica y que muchas veces, pues yo hablando de Veracruz, ahorita se está hablando mucho a través del gobierno pues, de las leyes que tienen que ver con culturas vivas comunitarias, pero también en mi región hay una implementación de la militarización y de un cambio geopolítico, económico por una situación geográfica. Entonces, sí es importante, a mí me parece, y la otra cosa es que en muchos de estas situaciones, estas políticas públicas también, y creo que es importante como cuestionarnos a nivel latinoamericano, a nivel Abya Yala, qué tanto de estas políticas públicas de base comunitaria también son cooptadas por el Estado y utilizadas para los beneficios de estos mismos, ¿no? A mí me parece que eso nos lleva un poco a decir, bueno, entonces tal vez la discusión tendría que ser en otros planos y hacia otro lado. Pero yo creo que lo que sí se me hace como muy pues chido y parte de un paso importante y algo de que nos enseñan pues estos conocimientos comunitarios y la misma comunicación comunitaria, es como abrir estos espacios para dialogarlo, ¿no? Para hablarlo, para cuestionarnos y este, y bueno, creo que sí es algo porque también sucede esto, que muchas veces estas mismas prácticas son en ciertos lenguajes, ¿no? Que luego queremos, y cuando estamos hablando pues, de la base comunitaria, creo que también hay muchos rezagos en esos sentidos que no nos permiten estar en una horizontalidad, ¿no? Que pueda como construir, pues, cosas que puedan trascender a través del tiempo, ¿no? Porque también es cierto eso. Creo que es importante como que las bases estén en esas discusiones, pero eso es un trabajo que pues se está haciendo, ¿no? Nada más. Muchas gracias, Sael, Patria Adelán. Bienvenida a esta primera ronda de conversa. Bueno, bien. Yo he tomado algunos apuntes para no irme mucho por las ramas y ser lo más específica posible en lo que quería decir. Y bueno, y sobre todo partir desde nuestra experiencia como organización, que les contaba que es una organización ubicada en un barrio de la ciudad de La Banda, en un espacio recuperado que estaba en total estado de abandono, desmantelada totalmente sus instalaciones. Allí funcionaba un centro de jubilados de docentes y con un grupo de amigos, artistas, la mayoría músicos, bailarines, gente de teatro, decidimos recuperarlos hace ya 15 años. Comenzamos así, autogestivamente, a sostener este espacio. Teníamos que comenzar desde ponerle la luz, volver a poner el agua, ponerle las puertas, porque todo estaba desmantelado.
Entonces, recién en el año 2012, nos enteramos del programa Puntos de Cultura Nación, que fue, he aquí la importancia que tienen por ahí las políticas públicas, que no se saben hasta dónde, hasta qué lugar remoto del territorio pueden llegar a involucrar y a ayudar en el sostenimiento, en el crecimiento de esas organizaciones. Nosotros, una organización pequeña, como organización de base, porque este programa no necesitabas tener una formalización, ya sea con personería jurídica, nada, sino como organización de base podías acceder a este subsidio, que tampoco era mucho dinero, pero para nosotros sí. Todos lo sabemos, que estamos en espacios así, que cualquier aporte que pueda venir para mejoramiento edilicio y demás siempre son bienvenidos. Luego de esto también pudimos acceder, en este momento somos sala de teatro independiente del Instituto Nacional de Teatro, ¿sí? Estoy hablando ya de 2 políticas públicas de nuestro país, de Argentina, que son derechos ganados por los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que estamos todos convencidos de que los queremos sostener y defender hasta las últimas consecuencias. El Instituto Nacional de Teatro es un ente autárquico que se autofinancia con los impuestos, de las propagandas, publicidades, un ente que se llama ENACOM. De ahí se va financiando y tiene delegaciones, es federal, tiene delegaciones en todas las provincias de nuestro país. Y bueno, nosotros así, a partir de un proyecto presentado, hemos podido ser sala de teatro independiente, contando con aportes, subsidios, equipamiento de luces. En la época de la pandemia nos ha ayudado muchísimo porque nos han brindado todo lo que uno tenía que tener para habilitar una sala, que es el tema de la sanitización, bueno, poder comprar cosas, instrumentos que por ahí, un termómetro y otras cosas que por ahí para nosotros era también, como estamos en un barrio bastante inseguro, hemos podido comprar cámaras de seguridad. También nos hemos vinculado, nosotros decimos centro cultural, que apuesta, digamos, a revalorizar el arte y la cultura como motor de la vida social. Entonces decimos, nos vinculamos con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Desde qué lugar? Desde nuestro lugar de amar nuestra tierra, de querer un mejor lugar para el buen vivir. Entonces nos conectamos con el programa Pro Huerta, que hoy en día, después de, creo que son 34 años de existencia, este programa del Pro Huerta ha sido sacado por el presidente actual, ¿sí? Que me cuesta nombrarlo, todos ya lo conocen, ¿no es cierto? Por nuestro presidente actual ha sido sacado, entre otras cosas, entre otros ministerios, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Asuntos Indígenas. Bueno, entonces además de esta vinculación con el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el INTA, nos ha permitido formar promotores y promotoras en la agroecología, que ellos han estado durante 2 años con un pequeño financiamiento, que tenían una cuota mensual que ellos cobraban. A partir de ellos, de este instituto, nos hemos vinculado con el municipio de nuestra ciudad, de la ciudad de La Banda. Con el municipio también hemos hecho proyectos, hemos logrado de que vuelvan los corsos a nuestra ciudad en los carnavales, que era hace muchos años que ya no se podían hacer. También
los agentes del INTA, digamos, los técnicos, le han acercado a los jóvenes de nuestro centro cultural un programa que venía con un fondo con el que han creado una murga, ¿sí? Que tenía que ver con ibercultura. Bien, hasta ahí. Bueno, Patri, muchas gracias a los cuatro por esta primera ronda de saberes comunitarios en torno a la importancia de las políticas de base comunitaria en Chile, en Perú, en México y en Argentina. Para hacer, digamos, como una síntesis de esto que hemos conversado, entonces podríamos decir que la importancia de estas políticas de base comunitaria están enmarcadas dentro de dos aspectos importantes. Uno es poder visibilizar lo que históricamente en nuestros países y en nuestros territorios ha sido invisible. Eso eran un poco las palabras que nos decía Patricia Requena de Chile, y también cómo las políticas públicas de base comunitaria responden a las necesidades de los territorios y no a los intereses de los gobiernos, porque es entonces importante que podamos plantear en este espacio que las políticas públicas de base comunitaria pues son políticas que nacen desde las comunidades y no desde los gobiernos locales o la institucionalidad. Entonces estos son, digamos, como esos dos grandes aprendizajes que nos quedan de esta primera ronda y que a la par pues también nos van dejando unos retos en términos de entender cómo las políticas que se generan desde abajo implican organización de las comunidades para lograr efectivamente una incidencia en esos otros estamentos públicos, y también el reto de pensar el alcance y la llegada de la información a los diferentes territorios, porque justamente Sael nos hablaba desde la experiencia de México, cómo en algunos momentos la construcción de estas políticas a veces es centralizada y no hace o no permite que pueda llegar la información a otros territorios, y hablabas específicamente de la lengua, ¿no? De cómo a veces esto pues no permite que esa información llegue, y yo creo que es un reto en todos, digamos, nuestros países latinoamericanos que tenemos, digamos, la potencia de las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes que tienen otras lenguas en nuestros territorios. Y rescata también, ya para que podamos pasar a nuestra segunda ronda, algo que me parecía muy importante que nos compartía Patricia Requena en términos, Patricia, y también Sael, en términos de cómo los cambios geopolíticos que está experimentando nuestro continente bajo el modelo económico y político también ponen unos retos a las comunidades en términos de la construcción de estas políticas de base comunitaria, y eso de las culturas en confrontación. Creo que eso es un tema que nos podría también llevar a un nuevo conversatorio de cultura viva comunitaria, culturas confrontación. Entonces, a ustedes muchas gracias por esta primera ronda de intervención y a todas las personas que también nos están escribiendo a través del canal de YouTube, dejando algunas preguntas y reflexiones que van suscitando sus intervenciones en esta conversación, a Fundación OASI, a César Wauman y también a María Eugenia Romero de Cuba. Entonces, quiero con esto invitarles a una segunda ronda donde vamos a compartir una pregunta problematizadora. A mí me encanta, digamos, esa denominación de las preguntas problematizadoras, porque creo que es algo que nos ha dejado en nuestro continente la educación popular, problematizar la realidad y problematizar también nuestro hacer cotidiano desde la cultura. Y quiero entonces hacerles como dos preguntas en esta ronda. La primera es, ¿cómo han incidido? Creo que ya lo hemos ido respondiendo, pero que nos cuenten cómo han incidido las redes de cultura viva comunitaria de cada país en pos de lograr esas políticas públicas de base comunitaria, y en el marco de eso, pues, cómo se ha dado esa relación con los gobiernos. Y la segunda pregunta es, ¿cuál ha sido el rol
de las comunicaciones comunitarias en ese proceso, es decir, cómo han podido aportar al acceso de la información para la incidencia en esas políticas públicas de base comunitaria. Entonces ahí les dejo estas dos preguntas y empecemos de atrás para adelante. Empecemos con Patri Ailán, que bueno, que fue la última en tener la voz en nuestra primera ronda. Patri. Bien, bueno, yo estoy en el movimiento desde el primer congreso del Movimiento de Cultura Viva Argentina, que se realizó en Paraná, Entre Ríos, en el año 2022. Ahí ya se presentó el Instituto Argentino de Promoción de la Cultura Viva Comunitaria, que en este momento está presidido por María Emilia Iglesias y conformado por una comisión directiva federal, integrado por diferentes compañeros del movimiento de diferentes provincias de nuestro territorio. De ahí se comenzó a hablar de la presentación de la Ley de Promoción de Cultura Viva Comunitaria en el Congreso de la Nación. Eso se hizo así. Tengo para contarles que esta ley fue aprobada en primera instancia en las primeras comisiones. En este momento se encuentra en la comisión más severa quizás, que es la comisión de presupuesto. Una vez aprobada ahí, pasaría a otra comisión para que podamos lograr nosotros tener esa ley que nos va a servir sobre todo para realizar algo muy importante para el movimiento, que es el registro de todas las organizaciones que están haciendo trabajo comunitario en el territorio. Porque para poder acceder en algún momento a esta ley van a tener que estar registrados. Registrados como una organización de base comunitaria. Y esto va a permitir también de que podamos exigir lo del cupo, de lo que hablamos tantas veces en los congresos y en los encuentros y asambleas, sobre que haya un cupo de participación, ya sea en los festivales grandes de cada país, de cada territorio, un cupo de artistas que provengan del palo del movimiento de la cultura viva comunitaria. A partir de esta ley, nosotros vamos a poder también estar sostenidos entre todos legalmente y seguir luchando por nuestros derechos. Entonces, en Argentina ya ha habido experiencias con ordenanzas a nivel municipal. Hay una en Córdoba, creo que hay otra en Mendoza. Hay un equipo que se ha formado en este congreso, un equipo de compañeros y compañeras que se ocupan de estudiar y ver todo este tipo de leyes y ordenanzas para darle siempre, para que nos vayamos entre todos contagiando en otras provincias, llevando a los por ahí, tratando de acercarnos a diputadas para que el proyecto de ley entre en el Congreso. Todos hemos firmado cartas dirigidas a los diputados y diputadas de nuestro país para que le den importancia, o sea que tenía que sonar mucho, mucho en las cabezas de todos los diputados y diputadas. ¿Qué es esto de la ley de promoción de la cultura viva? Entonces, ahí ha venido el tema de la comunicación, que ha sido fundamental para poder lograr esto, y que ahora en este momento se está tratando también de lograr un instituto latinoamericano de promoción de la cultura viva, que ya ha habido encuentros, reuniones con compañeros de México, de Costa Rica, creo. Entonces, esta red que constituimos todas las organizaciones
es de una vital importancia para el crecimiento de nuestro movimiento. Nada más. Patri, muchas gracias. Sael. La pregunta, ¿cómo trabaja? Yo soy parte de la red de Plataforma Puente, que también es parte del GI, y bueno, ya tenemos un ratillo trabajando aquí en el país, que ha sido como bastante complejo porque México es bastante amplio, bastante diverso, ¿no? Las distancias entre cada estado y las realidades entre cada estado a veces son abismales. Y bueno, algo que a mí me pone a pensar también cuando hablamos en ese sentido, cuando hablamos de incidencia política, que como lo he visto y como se presenta, es cuando tenemos este diálogo con la institución, cuando tenemos este diálogo con los estados, ¿no? Y bueno, a mí me parece que la incidencia política también es cuando construimos espacios donde podemos dialogar, conocernos, ¿no? Y construir coyunturas para construir espacios benéficos para el diálogo con el Estado. Entonces, en ese sentido, la red ha tenido como una labor como también bastante, y no digo que sea la única, hay otras compañeras y compañeros que desde otros puntos han estado trabajando todo este asunto de la cultura viva comunitaria, pero algo que tenía que ver con esto de lo que platicábamos en la participación pasada es cómo llega también a las bases, a las organizaciones que están realmente también construyendo alternativas, construyendo estos espacios en sus comunidades, desde su realidad, ¿no? Aparte de todos estos temas de sustentabilidad que son necesarios también para tener esos diálogos horizontales y otras situaciones, ¿no? Cómo construimos desde nuestras personas, desde nuestros colectivos, formas para poder sostenernos en el tiempo como organizaciones y cómo todo ese trabajo también permite construir entre otras y otros. Nosotros podemos decir que muchas de las cosas que hemos aprendido es gracias también a pues conocer otros colectivos, a otros procesos que tienen como muchas particularidades como las de nosotros y otros conocimientos. Y ha sido como muy nutritivo en ese sentido porque son cosas que nos permiten a nosotros también existir en primera en nuestro territorio, ¿no? Y poder hacer nuestro trabajo para que otras y otros existan, ¿no? Y ese aprendizaje de cómo construimos esos diálogos ha permitido que en algunos momentos, cuando el Estado, el gobierno federal, ha querido construir esos diálogos para tener bases, para construir leyes de políticas públicas de esta base comunitaria, nos habla y también para poder participar y poder tener ese conocimiento que es complejo, es un conocimiento complejo porque también es importante entender que pues como muy, sí son procesos culturales y somos diferentes y hay que tener maneras para dialogar. Y bueno, hablando y bueno, eso, creo que se ha hecho mucho trabajo en ese tipo de incidencia para que ahora pudiéramos tener una coyuntura y tener estos diálogos que se han tenido con los estados, ¿verdad? Más allá de hacer políticas públicas que luego no sabemos cómo se utilizan, porque a mí me parece que si nos interesan estos asuntos de las políticas públicas de base comunitaria, no solamente es que las bases estén en el momento de que se quieran construir o en que se quieran recibir, también tenemos que estar ahí para ver que se den a donde se tengan que dar, ¿no? Y también en esta educación que tienen que tener el Estado y la institución para no vernos como gente que sin ellos no podemos hacer nada, porque la realidad es que hay muchas organizaciones que están construyendo, a lo que voy con esto, con sus prácticas, ejemplificaciones de por qué es importante tener estas políticas públicas de base comunitaria. Y bueno, para mí, que yo bueno, tengo 18 años en el colectivo Altepe, estamos en el movimiento desde antes de que fuera en Ecuador, en El Salvador también estuvimos, no estuvimos con nuestros compañeros y compañeras, que fue una invitación
de Caja Lúdica de Guatemala, que también para mí es importante entender que en muchos países ha habido este trabajo de redes, ¿no? O sea, nos hemos tomado el apellido de Culturas Vivas Comunitarias, pero desde hace mucho tiempo nos andábamos buscando, ¿no? Y esa búsqueda es la que, de ese caminar, tiene que ver con nuestras prácticas. Entonces, para mí, la red ha hecho mucho de esto de la incidencia política que permite que podamos estar dialogando ahora sobre esto de las políticas públicas de base comunitaria. Y voy a poner un ejemplo claro en el sentido de las radios. Yo soy parte de una radio comunitaria, tengo 18 años con el colectivo, pero hace como 20 que a mí me llegaron las radios comunitarias, que desde 2006, cuando hubo un movimiento social en Oaxaca, con la lucha de los maestros y todos los derechos, ¿no? No solamente para ellos, sino pues para las poblaciones donde ellos existían y hacían su trabajo, se hizo un boom de las radios comunitarias, y a mí me permitió, a través de una radio comunitaria, conocer mi comunidad, problematizar, ¿no? En nuestro cotidiano, en el día al día, en cómo nos jode este sistema político, económico llamado capitalismo, ¿no? O sea, problematizarlo en el día con día. Y a mí me parece que ahí es donde cumple una función los medios de comunicación comunitarios, no solamente las radios, hablamos también de la gráfica, hablamos también de lo escrito, es donde también permite construir personas, darle la oportunidad a la gente que vive en las comunidades, a que vivimos en las comunidades, de poder tener esa visión y esa perspectiva, ¿no? Los medios de comunicación comunitarios no solo informan, construyen personas que también puedan ser críticas ante su realidad. Nada más eso. Saludos. Muchas gracias a él. Creo que de alguna manera esta pregunta también pues va motivando tanto en el público que nos está escuchando como al interior de quienes estamos acá, preguntas por sobre cómo se está dando esa incidencia en las políticas y cómo se da la relación con el Estado. Vamos a seguir escuchando a quienes estamos conversando acá y al cierre de esta segunda ronda, pues lanzaremos también algunas preguntas provocadoras que creo que nos permitirán seguir avanzando en estos conversatorios que justamente tienen el nombre de conversatorios permanentes, ¿cierto? Que nos ponen también como movimiento en el reto de que sean más continuos en términos de poder cruzar esas miradas y experiencias que se están dando en nuestros territorios y sobre cómo, digamos, estas políticas se van transformando en conjunto con el capital y sus nuevas formas también de estar en nuestros territorios y comunidades. Bueno, le doy la palabra a César. César, esta segunda ronda de preguntas sobre cómo incide tus comunidades y el territorio donde estás en estas políticas y cómo se da esa relación con los estados, aunque ahorita nos nombrabas que no hay, digamos, unas políticas establecidas, pero vienen haciendo un trabajo de organización. Entonces también cuéntanos sobre esta experiencia allí en Huancas, Perú. Y quería aprovechar este tiempo también para hacer un alcance fraternal a Sael. Los buenos proyectos nacen de abajo hacia arriba y las políticas públicas debemos alimentarlos desde abajo para que los gobiernos locales, regionales y nacionales puedan, en la toma de decisiones políticas, puedan mejorar. ¿Cómo? Me explico. No sé si es romanticismo o solamente en nosotros ha ocurrido 12 años trabajando como una asociación autogestionaria. El tema de la sostenibilidad. Tengo entendido que son pocos los países, los gobiernos centrales, y México me parece que sí, corríjanme, no lo conozco, pero percibo de que hay un apoyo desde arriba. O sea, en el tema de sostenibilidad me refiero, ¿no? Hay en los gobiernos que acá tenemos, no se invierte en la política cultural, no hay. Nos falta planes
Nos falta justamente políticas culturales, porque cuando hay política, ahí tiene que haber un presupuesto, y el presupuesto para poder promover actividades. Nosotros lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, lo seguiremos haciendo, pero rascando la olla, tocando la puerta, es gestión eso. Ahí responden, pero toda la vida va a ser así. ¿A dónde se va ese presupuesto? ¿A dónde se va ese presupuesto para el desarrollo humano? ¿En deporte? ¿En cultura? ¿No? Entonces, yo creo que es importante ese tema, ¿no? Creo que responde de una u otra manera también el tema de la incidencia. Tenemos que hacer incidencias de abajo, pero es pertinente también la, eh, eh, el trabajo de base, el trabajo de la organización. Abajo también, no todos estamos convencidos de esto, pero creo que es para que si nos organizamos, si hacemos las redes y nos constituimos bien, podemos golpear, entre comillas, desde arriba, para que desde arriba se pueda ayudar. Pero yo sí entiendo, tenía entendido también, por ejemplo, leí una comunicación en las redes que en Colombia, en Medellín, me parece que el alcalde ha destinado un presupuesto para que se pueda hacer trabajo cultural alguna vez, pero mayormente en los gobiernos locales y en los gobiernos nacionales, ¿cuánto del presupuesto general de la República se destina a cultura? ¿No es acaso, no tenemos ni el 1% de todo el presupuesto general de la República? Hay algunos que llegan a 2 a 5. Tengo entendido que en España, en Europa, se destina así una gran cantidad de 10, 20, 30%, ¿no? Entonces, es importante eso lo que yo quería un poco complementar, ¿no? Muchas gracias, César. Patri, Requena, dale cierre a esta segunda ronda. Bueno, en cuanto a cómo se ha incidido aquí en Chile, digamos, de lo que yo he sido parte, porque evidentemente hay distintas iniciativas, como los compañeros han estado hablando, que no conocemos todo. Pero efectivamente nosotros como red desde el 2013, como contaba, conformamos una plataforma que nos permitió ir acercándonos a las distintas instancias, en nuestro caso, tanto nacionales, políticas, y algunos espacios a nivel comunal. A nivel nacional, nosotros fuimos directamente a algunas instancias que estaban definiendo y estaban haciéndose conversaciones y alianzas, qué sé yo, en las políticas de los distintos candidatos a la presidencia. Y ocurrió en el 2013 que ya venía para el 2014 la elección del cuarto más o menos gobierno después de la dictadura, donde pudimos insertar por primera vez el concepto de la cultura comunitaria en las personas elegidas, digamos que nosotros no estábamos entre ellas, pero hicimos una irrupción para decir que las políticas culturales tenían que abrirse, porque en general hasta ese momento habían sido políticas más bien paternalistas, de entrega de recursos, de fondos concursables, pero que efectivamente a las comunidades y a las organizaciones menos no llegaban. Había que postular con currículum y con otros criterios que no correspondían a los que nosotros manejamos. Y ahí se crea como inicialmente una apertura de la gente del gobierno de Bachelet, que fue el que nos recibe, y empieza a darse conversación de al menos que eso existe. Era muy para nosotros muy sorprendente, estando en el mundo de la cultura comunitaria tantos años, que no se reconociera, y era una conversación como que estuviéramos hablando en otro planeta.
Y eso derivó a que muy lentamente, esto fue hace 10 años, muy lentamente el término fuera siendo manejado un poquito más por los ministros, los funcionarios. Y eso implicó, en ese momento todavía no había Ministerio de la Cultura, implicó unos años después, cuando se crea recién el Ministerio de la Cultura, esto fue hace 7, 8 años más o menos, donde al menos se logra que las culturas comunitarias sean reconocidas como parte del ámbito de las culturas y por lo tanto era posible pensar en fondos especiales. Pero ha costado muchas conversaciones, trabajo interno de nuestras redes, que no ha sido fácil para que efectivamente pueda hacerse una incidencia, pero se logra que hace 2 años, en este gobierno actual de Boric, también nosotros nos dirigimos y nos aproximamos a las personas que estaban en la opción más democrática, políticamente hablando, de escucharnos, de escuchar a las organizaciones. Habían varias redes funcionando y fuimos, y finalmente se logra que se promulgue el programa Puntos de Cultura. Todavía no es una política, el programa Puntos de Cultura en el año 2022. Lleva 2 años de funcionamiento, se entregan recursos, tenemos varias críticas, pero queremos también fundamentalmente hacer hablar en ese sentido a las organizaciones. Nuestra organización no es Punto de Cultura, pero vemos un poquito todavía la tendencia a que estos programas se liberalicen, en el sentido de que se empiecen a repartir recursos como a las distintas organizaciones, no necesariamente de culturas comunitarias. Entonces hay varios temas ahí implicados que nos preocupan y que estamos conversando. Hoy día también podemos decir que hubo avances en algunos municipios que están reconociendo la existencia de las organizaciones culturales, pero realmente no tenemos ninguna ordenanza, como es en Perú, que sabemos que algunos municipios reconocen. Yo he estado trabajando en varios de ellos y es muy difícil. Los criterios ¿cómo diría? También mucho paternalismo y mucho de los alcaldes, de las alcaldesas que usan la cultura para bienes fundamentalmente de promoción, no realmente de realización y trabajo transformativo en las mismas comunidades. En cuanto a las comunicaciones, eso ha sido una debilidad nuestra. Es importante, la opinión nuestra en ese sentido de la red es autocrítica. Creemos que evidentemente han habido algunas radios comunitarias parte de nuestra red, pero el trabajo formativo de difusión, de conciencia, no se ha hecho. Por lo tanto, estamos preocupados, es un tema y no podemos quedarnos ahí. Eso. Bueno, creo que esta segunda ronda nos deja también, digamos, seguir un poco con esa línea de la primera, con algunas preguntas que nos van a permitir ir planteando también otras organizaciones y llevar también estas reflexiones al Congreso en México, que recordemos que parte de los propósitos de los conversatorios permanentes es que se inicien unas conversaciones que posteriormente serán llevadas al Congreso en México, que tendremos en marzo del 2025. Entonces, allí también iremos como alimentando estos diálogos. Creo que para hacer una síntesis de esta segunda ronda, creo que respuestas a las preguntas por la incidencia y la relación con los gobiernos nos deja 3 asuntos importantes. El primero es que
exigirle a los gobiernos y al Estado el desarrollo de políticas que nazcan desde las bases comunitarias implica una organización de las bases y a su vez unos retos en términos de la comunicación entre las organizaciones y los territorios para que esas políticas pues realmente logren incidir en los diferentes territorios de nuestros países. Lo segundo, que creo que, digamos, me parece muy importante en clave de lo que nombraba antes de esta segunda ronda frente a problematizar y que lo proponía, digamos, a él dentro de esta conversación, es cómo es dentro de ese proceso de incidencia fundamental problematizar el día a día, y yo le agregaría pues problematizar la relación también del Estado con el capital, que es parte de las reflexiones que nos van poniendo también a través del canal de YouTube y de nuestro chat, ¿no? Porque también, digamos, el Estado en la mayoría de nuestros países es un Estado que está al servicio del capital, y que las diferentes políticas pues lo que hacen es, digamos, seguir permeando las lógicas del capital en nuestros territorios y de los modelos económicos patriarcales, extractivistas, colonialistas. Entonces ahí también se presentan unos retos importantes, y que digamos en el caso de Patri, Ailán y César también nos ponían como en el lugar de cómo es necesario que haya un diálogo permanente entre las organizaciones comunitarias y en esa relación con el Estado para seguir entendiendo qué es la cultura comunitaria y que cultura comunitaria no es toda la noción de la cultura, que cuando hablamos de cultura comunitaria hablamos de unas culturas que se movilizan con las comunidades y que tienen una perspectiva de transformación dentro de los territorios. Entonces creo que esas tres, digamos, como apreciaciones me quedan de esta segunda ronda, y que me atrevería a lanzar algo aquí más en términos de lo que leo dentro de sus saberes comunitarios y también de lo que nos van dejando las intervenciones en las redes, frente a algo que yo denomino como los riesgos que nos ponen en una perspectiva de cómo como movimiento de cultura viva comunitaria podemos plantearnos una perspectiva del hacer para la transformación. Y son dos riesgos en particular que leo, digamos, de estos procesos de incidencia. El primero es el tema de la instrumentalización e institucionalización de la cultura comunitaria, como pues a veces en la construcción de las políticas y en el intentar lograr que haya como unos recursos para las organizaciones comunitarias y sus incidencias, digamos, a nivel más local, pues puede suceder que entramos en un juego de instrumentalización y de institucionalización de la cultura comunitaria. Y también una pregunta que nos dejaban que me parecía muy importante, que creo que podemos responder un poco al final, y es sobre qué caminos necesitamos construir para obtener cambios estructurales, ¿no? Porque sabemos que de alguna manera las instituciones públicas o privadas van haciendo de manera continua un juego al capital en nuestros territorios y comunidades. Entonces a ustedes muchas gracias por esta participación en la segunda ronda, y a quienes van ahí interviniendo a través del canal de YouTube, alimentando también y enriqueciendo esta conversa y estos saberes comunitarios alrededor de las políticas públicas y de la comunicación comunitaria. Y quiero entonces que entremos a esta tercera ronda, ya también para ir cerrando esta conversa, porque ojalá pues pudiéramos ir dando como ojalá nos pudiéramos ir acá, pero vamos a ir también como finalizando con esta tercera ronda para abrir ahí sí un espacio para responder las preguntas de quienes van interviniendo a través de los diferentes chats de las plataformas en donde estamos. Y pues esta tercera pregunta va más en clave de lo que ustedes creen, ¿no? Como sujetos políticos, como parte del movimiento de cultura viva comunitaria y como partícipes de sus organizaciones comunitarias con sus diferentes, digamos, enfoques, artes y oficios, pues creen ustedes, partiendo de los movimientos de cultura viva comunitaria, que estas políticas que se han definido en los estados aportan a procesos anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales y en contra de esta visión antropocéntrica que también se va... Agüita. Sí, agüita. Si no me ahogo. No termino la conversa.
Bueno, ¿cómo? ¿Cómo creen ustedes? Y si creen que estas políticas que se definen desde los estados logran aportar a estos procesos, ¿no? De anticapitalismo, anticolonialismo, antipatriarcalismo. Vamos con Patri, que fue la última de nuestra segunda ronda. Patri, Requena. Bueno. A ver, yo creo que está ligado a las conclusiones que podemos sacar de lo que pasa con las políticas realmente, la dificultad que tenemos las organizaciones para un entendimiento que uno supone que en estados que en gobiernos democráticos, que muchas veces, en muchos de nuestros casos han sido con apellidos de izquierda, qué sé yo, hayan podido entender realmente el rol transformador que pueda tener una política cultural en el profundo sentido de la palabra, que realmente haya una contraposición o una respuesta a prácticas coloniales, a culturas que vienen envasadas, etcétera. La verdad es que en este caso, en mi opinión personal, es que yo en las políticas actuales y las que se están dando en nuestros países no tengo ninguna esperanza en procesos anticoloniales, anticapitalistas, no. O sea, no es posible con nuestras institucionalidades burguesas, con democracias que realmente no son para nada representativas, que tienen espacios de participación, pero mínimos. O sea, nosotros realmente es un chiste, no sé si una broma. Yo personalmente nosotros no tenemos realmente márgenes para pensar en aquello. Por lo tanto, sí, creemos que son las prácticas, como han dicho los compañeros y compañeras, las prácticas de nuestras organizaciones las que tienen que ir generando y avanzando, haciendo avanzar esta marea anticolonial. Con las prácticas, por ejemplo, de nuevas economías, por las prácticas de los cuidados de nuestra tierra, del planeta, o sea, esas prácticas que pueden ir ganando y pueden ir generando una transformación cultural, es como lo dicen varios compañeros recién también, desde abajo para que realmente nuestros gobiernos, por ahora no pensemos en estados transformados, pero pensemos en gobiernos, que son los gobiernos por los cuales hemos peleado. En Chile nos sentimos absolutamente desilusionados, traicionados por un gobierno que realmente peleamos y luchamos mucho para que saliera. Pero hay una marea muy, muy liberal y ahí nosotros no tenemos esperanza con lo que hay. Sí tenemos esperanza en que nuestras comunidades, nuestras bases, podamos hacer esas transformaciones desde las prácticas. Y eso sí, a niveles locales hay algunos pequeños ejemplos que a lo mejor podemos en otro momento compartir más, pero también es muy... La política institucional burguesa está ahí. No. Somos nosotros los responsables. Marco. Bueno, Patri. Muchas gracias. Yo sobreviví a la tos, afortunadamente. Y por aquí estoy. Quiero entonces darle la palabra a César. Bueno, voy a aprovechar, ahora sí voy a necesitar tiempo. Quiero compartir una posición de un antropólogo peruano que hace poco lamentablemente falleció, Alfredo Mírez Ortiz. Él es creador en Cajamarca de la red de bibliotecas comunitarias de Cajamarca, 40 años. Y él dice, él sostenía lo que ponía el ejemplo que es común seguramente en vuestros países también,
En una biblioteca es muy seguro que vamos a encontrar textos de Grecia, de otros países, pero eso es algo negativo. Primero tenemos que tener escritores, libros de autores locales. Y eso se llama la identidad, defender nuestra identidad. No dice que no tengamos otros libros, sí, pero primero hay que llenar la biblioteca con libros de tu pueblo, de la historia de tu pueblo, de autores de tu pueblo. Nadie ama lo que no conoce. Por eso que amamos más lo que viene de afuera. Y hay autoridades que defienden y llenan bibliotecas con libros de afuera. Pero qué curioso que mayormente también inclusive son norteamericanos. Pero ¿por qué no de la China? ¿Por qué no de la India? ¿Por qué no del África? Entonces creo que eso responde qué tipo de gobierno que queremos, ¿no? Y nosotros también podemos implementar. La Asociación Casa Cultural Chancayán Huaraz tiene un local comunal, barrial, es de todos. Ahí estuvimos implementando antes de la pandemia una biblioteca y este 2025 vamos a retornar y justamente con estos aprendizajes de promover lo nuestro. Primero eso, la identidad, ¿no? Nuestra identidad. Y luego la región de nuestros países, conocer de Chile, de Colombia, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. Es eso que ya quería, o se puede graficar un poco lo que quería decir, ¿no? Bueno, una visión también muy, muy esperanzadora, César, que creo que se conecta también con lo que Patri nos va dejando, bueno, en su intervención. Vamos entonces con Sael. Voy. Sael, ¿estás por ahí? Sí, por aquí ando. Bueno, a mí me parece que... No, es que muchas veces se piensa que poner como las cosas un poquito como pues desde lo que te atraviesa pues por el cuerpo también muchas veces es muy negativo, pero me parece que también esa negatividad permite también encontrar otros espacios, ¿no? Otras formas, decir que las políticas públicas de base comunitaria han sido positivas para las comunidades, en realidad es una mentira. Sí, si a alguno le ha funcionado y le ha beneficiado, me parece que está chido, pero también tenemos que partir de los contextos de los demás. Para mí, la esperanza, y bueno, tenemos creo que desde 2013, 2011, estando en el movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria, a mí lo esperanzador es ese vínculo que se puede construir entre las organizaciones. Es lo que a nuestro colectivo ha permitido que exista en contextos de violencia, en que nosotros no nos vayamos a otro lado, en el asunto de despojo del territorio. Y creo que muchas veces en las políticas públicas, sean de base comunitaria o no, atienden también a las intenciones y los intereses del territorio que tiene el Estado. Entonces, no ver eso, decir, sí, y muchas veces que las políticas que se hacen tienen que ver con volver nuestras prácticas culturales, eso, ¿no? Turismo, volverlo como un asunto de pon un show, haz un show ahí y paga, y es una visión muy corta de lo que es nuestra cultura, porque hay muchas cosas que tienen que ver con el asunto espiritual que ni de loco se van a poner ahí en esos espacios. Y entonces también hablar de lo cultural no es solamente hablar como de la danza, el baile y todo este asunto, sino parte de los procesos de nuestros pueblos que son
de la espiritualidad, ¿no? Y en muchos de esos casos no lo puedes ver como algo que se vende, ¿no? Y el Estado así lo hace, ¿no? Lo ocupa. Y ojo, porque me parece que luego todas estas políticas públicas hacen a que el despojo se vuelva legal, ¿no? Que el despojo sea una cosa legalmente, pues que no haya problema, no hay robo, no hay eso, porque legalmente está bien. Entonces sí creo que sería importante entender, y bueno, en el movimiento de 2013 vimos como mucha de la situación de cómo lo que se buscaba también era esa vinculación entre organizaciones a nivel latinoamericano, que puede permitir la riqueza y nutrimiento de todos nuestros movimientos. Y a mí me parece que eso es lo esperanzador, el poder tener diálogo, el poder tener conversas, pero también el poder trabajar y vincularnos. Nosotros decimos acá trabajar conociéndonos desde el trabajo, ¿no? Porque también ahí es donde uno pues, también puede, como creo, conocerse de maneras bonitas, ¿no? Fuertes, tener diálogos y tal vez estás incómodo, pero eso nos lo permite como el trabajo. Entonces, desde la perspectiva de lo que nosotros vemos aquí, muchas veces esas políticas en realidad juegan en contra de nosotros. El Estado de México no tiene, si yo me siento afectado y siento que han maltratado mis derechos culturales, no tengo lugar donde ir, porque también se piensa que el trabajo que tiene que hacer el Estado solamente es generar un presupuesto y dárselo para que la gente así, y yo creo que también hay que cuidar muchas cosas, ¿no? Y por eso se vuelve tan complejo, porque cuando hablamos de asuntos y aspectos culturales, también estamos hablando del territorio, ¿no? Y eso lo tenemos que vincular profundamente, estamos hablando de nuestro territorio, y bueno, a veces para el Estado, aunque ahí haya pueblos originarios, pero abajo hay petróleo, ¿no? Entonces defender los procesos culturales o las prácticas de esos pueblos también tiene que ver con cuidar ese espacio para que no valga más por lo que tiene abajo que por lo que vive arriba, ¿no? Entonces, nada más eso, yo siento que no es como una cosa negativa, sino más bien creo que tenemos que apostarle a esa vinculación entre organizaciones, a esa vinculación entre los procesos que están construyendo del día con día y con su vida, formas diferentes de llegar a ese buen vivir del que hablamos. Muchas gracias, Saed. Patria Ailán. Bien, bueno, me quedo con esa palabra. Lo que significa para mí estar en este movimiento, ese sentimiento de esperanza ante todo lo que nos pasa diariamente. Así fueron los lemas de nuestros dos congresos federales y plurinacionales del movimiento. El primero de Entre Ríos fue Comunidades abrazando territorios. Y el segundo lema del congreso que ha sucedido en Santiago del Estero, que ha sido a meses del triunfo del Milei, ¿no es cierto?, del Partido Libertario, que a pesar de todo lo que sentíamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, igualmente lo hicimos a ese congreso. Pudieron venir los compañeros y las compañeras, como siempre lo hacemos, contra viento y marea, poniendo sus esfuerzos, las organizaciones, haciendo beneficios, haciendo empanadas, haciendo peñas, para poder lograr encontrarnos y abrazarnos una vez más. Y en este momento estamos todos embarcados en una campaña que se llama Una Argentina Comunitaria. Ahora en febrero nos vamos a encontrar en la Asociación del Culebrón Timbal, en Moreno, que es una de las asociaciones
pionera del movimiento de cultura viva argentina. Ahí vamos a hacer un encuentro de arte y comunicación. En este encuentro se va a trabajar con esta campaña de una Argentina comunitaria, construyendo jingles publicitarios, videos, ya hay una canción, y también preparándonos para lo que va a ser las caravanas que se van a desarrollar durante todo el año en nuestro país y las que también se van a desarrollar en México. Entonces ese es como la esperanza que nos da pertenecer al movimiento, saber que siempre estamos organizados y unidos para enfrentar al capitalismo. Quiero compartir para finalizar una frase que hemos elegido nosotros, la tenemos en una de las paredes de nuestro centro cultural, que pertenece al Teatro Tempo de Venezuela. Los hermanos Di Mauro, que han vivido bastante tiempo ahí en Venezuela, que son artistas populares y titiriteros, ellos tenían en su teatro esta frase: la cultura para el pueblo es un derecho, para el artista un servicio y para el gobierno una obligación. Patri, muchas gracias por observar esta, digamos, tercera ronda. Quiero dar, digamos, unas conclusiones muy abiertas, unas conclusiones que yo creo que nos muestran un lugar de esperanza, ¿sí? Un lugar de esperanza que está en las bases comunitarias, en las organizaciones comunitarias, no en el Estado, no en los gobiernos, y que de alguna manera esa esperanza de la que todos y todas hablamos en este espacio es una esperanza para defender nuestra identidad, una esperanza para encontrar otras formas, una esperanza para fortalecer los vínculos entre las organizaciones comunitarias, y que creo que, digamos, hay una, digamos, algo hermoso que me llevo de esta conversación, es la digna rabia ante la instrumentalización, como también pues, desde estas bases comunitarias nos movilizamos para poder lograr esos cambios estructurales que vayan haciendo, digamos, que irrumpan más bien en esa lógica del capital que se va transformando y permeando nuestras culturas y nuestros territorios. Y quiero entonces, ya para que cerremos este conversatorio permanente, donde hemos tenido una multiplicidad de saberes comunitarios en torno al hacer de sus organizaciones y de los movimientos de cultura viva comunitaria en sus países, hacer como tres preguntas que hemos rescatado de las intervenciones que el público fue haciendo a través del chat y del canal de YouTube. La idea es que sean unas respuestas, unas intervenciones muy cortas, de 3 minutos máximo por persona. No tenemos que responder todo, sino quien, digamos, sienta pues el lugar desde su saber comunitario y desde el movimiento también, ¿no? De su corazón, de responderlas. La primera, aunque creo que fuimos dando vistazos sobre eso, es cómo se han desarrollado las políticas de gestión autogestionada y asociativa, y cómo se van dando esos diálogos con los gobiernos. Creo que es un poco, ya lo logramos responder en términos del diálogo con los gobiernos, pero que creo que sí, digamos, podríamos apuntarle a responder cómo se dan la gestión de esas políticas desde la autogestión, de la asociatividad, de las órganos, de quién, de las patrices, Arzael, quisiera, Patria y Lantal. Bien, de paso aprovecho, porque en la primera intervención me había extendido con el tiempo y no había llegado a contar la historia final del hoy, de nosotros como Centro Cultural Telecita. Hace 2 años somos una asociación civil sin fines de lucro. Hemos logrado tener la
Personería Jurídica Provincial. Esto nos va a permitir acceder a otros proyectos a nivel nacional, como ser el Fondo Nacional de las Artes. Es también un organismo autárquico también, que también se autofinancia con las regalías de lo que quedan de los músicos, de los artistas que han muerto ya hace más de 70 años. Esto que va quedando, de ahí se va financiando, y bueno, y el Fondo Nacional de las Artes apoya, por ejemplo, nosotros podríamos pedir para seguir construyendo y haciendo reformas edilicias que nos faltan un montón, ya con esto del acceso a la personería jurídica. Para eso, bueno, uno tiene que tener una comisión directiva con socios que además te van haciendo un aporte a estos socios con una pequeña cuota mensual de los asociados, con lo que uno se va manteniendo como organización, porque al tener un espacio cultural independiente necesitas pagar los impuestos, pagar la luz, el agua, y también lo que requiere una asociación, que son como los gastos contables. Siempre tienes que tener una entrada de dinero y ver de qué manera, digamos, ya con una asociación civil, con un sello, con un número, es como otra la llegada que uno puede tener también a los gobiernos. Una nota presentada desde una asociación civil no es lo mismo que la presente una persona a nivel personal, digamos, ¿sí? Eso, gracias. Wow. ¿Quién va? Bueno, creo que para darle forma a este comentario, gracias por esa frase, Patricia, esa de los artistas que han hecho en la pared, ¿no? Qué bien. Y yo creo muy bien, quería aprovechar, hay una palabra que ha sido recurrente en Sahel y bueno, con los grupos, ¿no? La palabra esperanza, ¿no? Es de lo que he escuchado. Y nosotros trabajamos en el grupo y, y hemos aprendido que uno solo no lo puede hacer todo, ¿no? Sino, y porque te vas a cansar, te vas a aburrir y también vas a tener problemas contigo mismo. Y por eso viene el tema de comunitario, pero comunitario lo entendemos como comunidad. Entonces ahí la sociedad civil, la empresa privada, el Estado y el voluntariado. Con ellos nosotros hemos empezado en 12 años, en estos 4 últimos años hemos empezado a trabajar y nos ha dado buenos resultados, ¿no? En comunidad. Comunitario creo yo lo veo por ahí, ¿no? Comunidad, territorio, pertenencia. Y si una frase, no creo, ojalá hasta que aparezca Daniela, pero yo creo, ya creo como despedida, no sé, o en tu caso, perdón, creo que ahí está Daniela, ¿no? Sí, por acá estoy. Empezó a llover, entonces cuando empieza a llover se va un poquito la señal. Pero aquí ya nos quedarían solo como dos preguntas del público como para dar cierre ya a nuestro conversatorio. Entonces quiero lanzarlas de una vez. La primera es cómo sorteamos la lógica de la industria cultural si el objetivo es participar en las contrataciones de grandes festivales o las contrataciones que ofrece el Estado. Y la segunda es qué caminos necesitamos construir para obtener cambios realmente estructurales en términos de la construcción de las políticas públicas de base comunitaria. Marisael. Bueno, ¿cómo se sortea esa lógica de la industria cultural? Yo pienso que
entender que, como decía el compañero César, son procesos comunitarios, colectivos, ¿no? Uno no puede hacer esas situaciones sola, pero creo que sí es importante primeramente voltear que hay a tu alrededor, ¿no? Y ver con quién lo puedes trabajar. También entender que es más trabajo. Nosotros somos músicos de una tradición que tiene más de 400 años y que parte de esa música es ofrendar. O sea, para empezar, si tú quieres tocar la música aquí, debes entender que el 50% de eso va a ser una ofrenda, es tu participación ante ciertos procesos en tu comunidad. Entonces de eso no vas a ganar, aunque puedes conseguir ciertas tocadas, ciertas cosas, pero ¿qué pasa? Yo y parte de todos nuestros compañeras y compañeros del colectivo, aparte de tocar la música, saben un oficio que también viene de nuestras comunidades, que también es un saber que viene de nuestras abuelas, nuestros abuelos, y cuando nosotros nos acercamos y dijimos, Ana, vamos con ellos y aprendemos, y no dijimos, nada más la música, porque es lo que se vende, ¿no? Nos dimos cuenta de la importancia de todos los saberes de la medicina tradicional, del conocimiento que tienen que hay en nuestras abuelas, nuestros abuelos, ¿no? En el conocimiento de nuestro territorio y todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero también entender que somos músicos, pero como mucho de nuestra cultura de la música es esa ofrenda, ¿no? Como muchas de las prácticas culturales. Y entonces, acá, pues no sé, el que toca música en la iglesia también es el carnicero, que toca, el que hace la alfarera, que hace como lo del barro también, pues vende su cultivo en el mercado. Entonces nosotros también, en ese sentido, es entender que somos músicos, pero no solamente nos dedicamos a eso. Tenemos que diversificar nuestras prácticas. Y ahí es donde yo creo, y muchas veces en el sentido de que para sustentar y que nuestra música se siga manteniendo en nuestro lugar, también tenemos que, o sea, quedarnos todo lo que implica eso, pero que no es suficiente. Por eso se hace todo el asunto del proceso de medios de comunicación, de cómo la comunicación no solamente es una cosa que avientas para afuera, sino es algo que te permite construir un diálogo hacia adentro, ¿no? A través de estas herramientas también ocuparlas para eso. Y yo creo que en ese andar, en esa búsqueda, ¿no? De eso se construyen estructuras que permiten, o que también fuera de eso, ¿no? La importancia de ese vínculo con otras redes, la cultura de la red, ¿no? Cuando te das cuenta que hay un chingo de chamba en tu lugar, pero aparte tienes que tener todo este proceso de la cultura de red, y entonces eso te permite tener otros lugares para donde irte, que no solamente sea un festival, también sea otro espacio como el tuyo que trabaja para que tú vayas y puedas tener un espacio para vender tus cosas y puedas tener un espacio para dialogar con ellos y construir de ese pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que es esa búsqueda la que va a permitir estructuras diferentes, ¿no? Que nos permitan también ver y tener más herramientas, ¿no? Para enfrentar lo otro que nos afecta todos los días. Entonces eso nada más, ¿no? Diversificar nuestro trabajo, que tiene que ver con cómo nos conocemos con otras organizaciones, cómo nos vinculamos en esos procesos de red, y porque tenemos que ser mucho. Y ahí es donde yo creo que se rompe y deja de ser patriarcal, y que todas esas cosas que son parte del movimiento se dejan y se sientan uno a trabajarlas, ¿no? Porque si no trabajamos esas cosas, si no cambiamos esas mentalidades de nuestros equipos, pues no, aunque estemos dialogando con, no sé, ¿no? Con el presidente, si no está aquí, no está. Entonces, primero creo que esas mismas acciones rompen las cosas acá, que permiten soñar y soñarnos, ¿no? Y el yo que se vuelva a nosotros. Muchas gracias a él. No sé si Patricia, César o Catela también quieren complementar como esos saberes comunitarios, no sé, de hacer preguntas que nuestro público ha puesto también en conversación en este espacio.
Bueno, yo creo que aquí entonces también un poco para Patri, adelantarle. Sí, yo creo que esa pregunta me parece que ha venido posterior a lo que había hablado eh, yo sobre el cupo, que tenía que ver con la presentación del proyecto de ley de fomento de las actividades del movimiento de cultura viva comunitaria argentina. Eh, si bien todos sabemos que somos artistas desde el corazón, desde el alma, desde la celebración, desde la felicidad que nos da entregar, comunicar, también necesitamos vivir. Entonces, muchas veces nos da como un poco de bronca, de enojo, el que se contraten para cuando nos necesitan a los artistas populares para cubrir ciertos espacios, cuando es gratuito, nos llaman. Y cuando hay un cierto presupuesto, un cierto dinero para pagar a esos artistas, no. Entonces a eso me refería, de que se nos tenga en cuenta, porque somos la mayoría de las organizaciones que están dentro del movimiento, tienen como mínimo 10 años de experiencia, de trayectoria, de trabajo en el territorio. Entonces, ¿quién mejor que nosotros, nosotras, para brindar una presentación con una obra de teatro, una obra de títeres, música, una murga, y que esos presupuestos que se destinan a la cultura vayan también a las organizaciones de la cultura viva comunitaria? A eso me referí. Gracias. Patri, muchas gracias a ti. Creo que ya es el momento también de ir cerrando nuestra conversa. Creo que César había hablado de una forma de cerrar haciendo una intervención. César, estoy acertada. ¿Cómo me fui por un rulo? Bueno, sí, Si quieres, ¿sí? Para hacer el cierre y ya darte la palabra. Sí, si quieres, hacemos el cierre y ya, entonces tú nos compartes. Después entonces. Sí, dale, vamos a hacer aquí el cierre y parte del cierre de la conversa, porque vas a cerrar tú. Yo quiero entonces que cerremos con un comentario esta conversación que nos deja, creo que a lo largo de las diferentes rondas de preguntas, con reflexiones, con retos y también con riesgos en términos de cómo se han dado las políticas públicas de base comunitaria, cuáles son esas, digamos, perspectivas que también nos va dejando la relación con el Estado, con los gobiernos, y cómo desde el movimiento de cultura viva comunitaria aportamos en el carácter, o en darle, digamos, a las políticas un carácter para aportar a esos procesos anticapitalistas, anticoloniales, antipatriarcales y antiantropocéntricos, digamos, que permean nuestros territorios, todo, digamos, bajo la lupa y la perspectiva del capital, en las diferentes también transformaciones, o más bien, digamos, reestructuraciones que el capital va teniendo década a década, ¿no? Haciendo una especie, digamos, de reconversión, también de acuerdo como a cómo las comunidades y los territorios se van movilizando. Creo que el capital ha sido muy astuto en encontrar cómo seguir permeando nuestras comunidades y territorios, pero que creo que hoy Sael, Patricia, César y Patricia nos dejan, digamos, en la perspectiva de cómo la esperanza ante esta visión devoradora del sistema capitalista y del colonialismo y las diferentes formas que toma el poder económico y político, pues está, digamos, en las bases comunitarias y la posibilidad en el hacer, ¿no?
en el hacer, que nos puede permitir desde la digna rabia ante la instrumentalización, digamos, institucionalización de la cultura, pues generar otras acciones transformadoras. Y aquí entonces quiero como retomar un comentario que nos deja Marcos Rocha en el chat frente a cómo la fuerza de Cultura Viva comunitaria solo puede residir en el movimiento Cultura Viva comunitaria para que haya una política mínimamente interesante. Primero debe haber un movimiento fuerte, consciente de su misión revolucionaria, anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal y antropocéntrica. Entonces creo que esta conversación, este conversatorio permanente en torno a los saberes comunitarios, las políticas públicas de base comunitaria y la comunicación comunitaria nos deja la perspectiva de seguir fortaleciendo nuestra incidencia y seguirnos preguntando y problematizando la relación en la que estas políticas públicas nos ponen frente al Estado y los gobiernos. Y quiero recordarles, ya para que cerremos con nuestro compañero César, que en este momento pues estamos finalizando la primera parte de los conversatorios permanentes de este 2024, pero que en diciembre vamos a continuar con toda la segunda parte y los próximos días pues les estaremos dando como más información, donde los otros círculos de la palabra del Movimiento de Cultura Viva a nivel de Latinoamérica pues nos estarán proponiendo otras preguntas y otras reflexiones para alimentar ese camino hacia el Congreso que tendremos en México en el 2025. Entonces les invitamos también a todos y a todas a estar pendientes de la programación de estos conversatorios permanentes y a que sigan conectándose y alimentando este diálogo colectivo por la transformación de nuestros territorios y de nuestras realidades. Gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron pendientes, que intervinieron con sus reflexiones, con sus preguntas, con sus saberes comunitarios que también circularon en esta conversación, a Patri Requena, César Palmas, a él, a Patricia Ailán y a todas las personas que logística y técnicamente estaban detrás de la organización de este conversatorio permanente, a todo el equipo facilitador, pues sin el que no sería posible que estuviéramos aquí conectados aún con todas las dificultades que en nuestros territorios, digamos, tenemos frente al tema de la conexión. Entonces dejo ya a César que nos va a hacer un cierre de esta conversación. Gracias a todos y a todas. Bueno, sí, quería aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes, al Grupo Impulsor y a todos los participantes. Nuestra asociación se llama Casa Cultural Chancayán, Huaraz, Arte y Comunicación en Comunidad. Y el arte, nosotros hemos aprendido a hacer el arte para la vida. Hemos pintado unas escaleras y estas escaleras y murales, y después de 3, 4 años, el propio vecindario, las propias vecinas han despertado y han dicho, hay que aprovechar estas escaleras para poder vender comida. Entonces, arte para la vida. En comunicación, muy poco he podido hablar, pero tampoco no he estudiado comunicación, sino venimos desde la práctica. Y en comunicación seguimos un poco a cambiar este concepto que se tiene de comunicación para el desarrollo por comunicación para el cambio social, lo que sostiene Alfonso Gomucio, ¿no? de Bolivia. En esa perspectiva, la comunicación, para cerrar, sería arte y comunicación pisando tierra, ¿no? O sea, esperanza sí, pero hay que pisar tierra. En el arte hay que pisar tierra. En la comunicación, una comunicación pisando tierra para poder avanzar. Y de hecho, hay que tener esperanza. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo desde Perú, desde los Andes, ¿no? Huaraz. Muchas gracias a todas, a todes, a todos por la rica convivencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Feliz Día del Músico a toda la gente de México, que hoy es el Día del Músico y el Poeta acá. Un gusto y muchas gracias. En nombre del equipo de acompañamiento continental que junto con REI están impulsando estos conversatorios. Un gran abrazo a todos y todas y todos.
Un abrazo.